buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Perspectivas Interdisciplinarias sobre Bioética. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio. Asimismo, saludamos a quienes nos honran esta tarde con su distinguida presencia en el presidio. Primero, me complace presentar a la doctora Barahona Echeverría, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Asimismo, me es grato dar la presentación de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Contamos con la presencia también de la doctora Abril Uscanga Barradas, directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Daniel Serrano Juárez, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Por último, pero no menos importante, contamos con la presencia del maestro Rogelio Alonso Laguna García, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludamos con agrado la presencia de las autoridades universitarias, invitados, profesores, profesoras y alumnado de esta casa de estudios. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibimos el mensaje de bienvenida por parte de la directora de nuestra facultad, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Un placer estar en esta aula magna Jacinto Pallares para dar las palabras de bienvenida a la presentación de un libro sumamente interesante y valga el adjetivo, inclusive pudiéramos decir bonito, provocativo, reflexivo, como lo que es perspectivas interdisciplinarias de la bioética, bajo la coordinación de Marlon de Italey y del doctor Rogelio Laguna, que aquí nos acompaña como coordinadores. Es una obra que se integra con 21 colaboraciones de distinguidos autores y de distintas disciplinas, lo cual lo hace todavía más interesante. Barahona Echeverría, integrante de la Junta de Gobierno y que nos distingue hoy, no obstante su apretadísima agenda, sabemos y vamos a aprovechar el tiempo que nos dispendia. La doctora Abril Uscanga Barradas, directora del Seminario de Filosofía del Derecho, el doctor Daniel Serrano Juárez y desde luego también el doctor Rodrigo Vega y Ortega de la Facultad de Filosofía y Letras y uno de los coordinadores, el doctor Rogelio Alonso Laguna García. Esta tarde la Facultad de Derecho abre sus puertas de par en par para celebrar, como decía, un auténtico festín del pensamiento en torno a la presentación de este libro. Este libro constituye la cristalización de un esfuerzo colectivo que reúne a destacadas y destacados especialistas, investigadoras e investigadores comprometidos con la reflexión crítica sobre dilemas éticos, también jurídicos en ocasiones, que surgen en la compleja intersección entre la vida, la ciencia y la sociedad. ¿Qué es lo correcto hacer en el campo de la ciencia? ¿Qué es lo correcto
de hacer en el campo de la medicina. Son dilemas de carácter moral. Y esta obra, pues además se encuentra sumamente actualizada. Es su primera edición, viene prácticamente saliendo, es 2025, lo cual pues es una... a reflexionar sobre todos estos desafíos contemporáneos de la bioética como un campo vivo en constante diálogo con las transformaciones del conocimiento, de la tecnología y algo muy importante en lo que tenemos que trabajar en nuestra universidad y en nuestra Facultad de Derecho, como son los valores humanos. En 1927, el filósofo alemán Fritz Hart publicó un artículo titulado Bio-Ética, un panorama de las relaciones éticas del ser humano con los animales y las plantas. En él introdujo por primera vez la expresión bioética a partir de una profunda reformulación del segundo imperativo categórico de Kant planteado en la metafísica de las costumbres. Hart sostuvo que todo ser viviente debe ser respetado como un fin en sí mismo y no tratado como un medio. De esta manera propuso el imperativo bioético, según el cual se debe otorgar a cada forma de vida consideración moral y trato ético en la medida de lo posible, sentando así las bases para una ética ampliada por la vida. Más tarde, ya en 1970, el oncólogo y biólogo estadounidense Van Rensselaer Potter retomó y revitalizó el término bioética, primero en su artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia, y posteriormente en su influyente obra Bioethics, Bridge to the Future. En esta última, Potter planteó que la bioética debía concebirse como un puente entre las ciencias biológicas y los valores humanos, y esta obra lo hace de manera brillante. La bioética debe ser concebida como una disciplina capaz de articular el conocimiento científico con la reflexión moral. Su propuesta aspiraba a construir un marco ético integral que promoviera la supervivencia y el bienestar tanto de la humanidad como del conjunto de los seres vivos y del planeta mismo, inaugurando así una visión integral y global. Tal como aquellos autores inauguraron la reflexión sistemática sobre la bioética, hoy esta disciplina se ha expandido más allá de los límites de la ética médica y de los dilemas morales derivados de los avances científicos. Prueba de ello es esta obra. En la actualidad, la bioética abarca también dimensiones fundamentales de la vida en sociedad, como el cuidado del medio ambiente, el derecho, la filosofía, la antropología. En este contexto y bajo la convicción de que la reflexión bioética resulta imprescindible para comprender los desafíos del siglo XXI, este libro ofrece un abordaje plural y enriquecedor de esta disciplina. La obra se estructura en 3 grandes apartados, aunque nunca se deslinda de su título original. Todos los artículos podemos observar esa perspectiva interdisciplinaria. La estructuraron metodológicamente en 3 apartados. El primero dedicado a los diálogos interdisciplinarios que la bioética establece con otras áreas del conocimiento. El segundo centrado
en la relación entre la bioética, medio ambiente y animales no humanos, y estos artículos pues deben de ser sumamente atractivos para nosotras y nosotros, porque en los últimos años ha habido avances considerables en lo que respecta a la protección de la vida de animales no humanos. Y el tercero, enfocado en la bioética y la salud, donde se abordan temas como la eutanasia, como temas de genética, temas de protección de datos personales en el ámbito de la salud. De este modo, el texto invita a pensar la bioética no solo como un campo académico, sino como un espacio de encuentro entre conocimiento y compromiso con la vida de todas sus formas. Como lo comenté al principio, la obra se estructura con un prólogo, la introducción y 21 leyendo algunas de sus partes, decía qué artículos recomendaría, y todos los autores que participan, y no solo su preparación disciplinar, sino también el entusiasmo, la dedicatoria que algunos autores ponen al inicio de su mismo artículo, o la reflexión a la que invitan. El libro es en sí un trabajo sistemático que permite comprender los desafíos, alcances y problemáticas que rodean en la actualidad a la bioética. Cada uno de los artículos que conforman sus apartados se distingue por su rigor académico. Como podemos ver en la página legal, es una obra dictaminada por dictamen de doble ciego. Bien, lo cual pues nos refiere el alto nivel que tiene. Esta obra combina profundidad analítica con actualidad intelectual, por ello extiendo desde luego una invitación a adentrarse a sus páginas, a compartirla. Lo comentaba en mi grupo de clase, pues es hasta un bonito regalo de Navidad, en verdad es para disfrutar esta obra. Para concluir, deseo entintar la siguiente reflexión. En un mundo donde el deterioro de la calidad de vida se hace cada vez más evidente, donde la naturaleza es reducida a un instrumento y donde la tecnología se convierte en objeto de un culto desmedido, se vuelve urgente situar a la bioética como un eje articulador de nuestras reflexiones y también de nuestras decisiones. Solo desde una mirada crítica, sensible y responsable podremos tomar verdadera conciencia de nuestras acciones y de sus consecuencias, no solo sobre la Tierra y sus ecosistemas, sino también sobre la vida humana y no humana que comparte con nosotros este frágil pero extraordinario planeta. Muchísimas gracias y enhorabuena a las y los autores, a la editorial que no tenía el gusto de conocerla, Lambda, y que tenga mucho éxito la obra. Ahora bien, me complace anunciar que la moderación del presente evento quedará a cargo del doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas, también por acogernos en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Ana Barahona Echeverría. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en la muy bonita Facultad de Derecho, debo decirlo.
para presentar este libro, Perspectivas Interdisciplinarias de Bioética, coordinado por el doctor Marlon de Ita Ley, quien es licenciado en Medicina y doctor en Filosofía, y el maestro Rogelio Laguna, que es licenciado y maestro en Filosofía, así como especialista en Bioética. Lo que yo tenía preparado, me estoy dando cuenta que incluye una descripción que acaba de hacer la doctora Venegas, pero entonces voy a acudir al prólogo del libro para ir brincando de un texto al otro con el espíritu de no repetir lo que ella ya mencionó. Bueno, yo primero agradezco a los compiladores el haberme invitado a prologar este interesantísimo y muy importante libro, debo decir, ahí coincido con la doctora Venegas, ya que la bioética, en palabras de la doctora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Juliana González, la bioética es la filosofía del presente y es la actitud del futuro. Entonces, yo quiero comenzar diciéndoles que en el año de 1922, el Seminario de Cultura Mexicana, que es una organización que se fundó en 1945 por decreto presidencial, como un órgano dependiente de la Secretaría de Educación Pública para dar a conocer y llevar la cultura en sus múltiples manifestaciones a la sociedad en general. Una cosa muy importante del Seminario de Cultura Mexicana es que tiene su sede aquí en Polanco, en la calle de Mazarik, pero consta de corresponsalías en toda la República. Incluso tiene un par de corresponsalías fuera de México. Y las personas que tenemos el honor de participar en este seminario, tenemos que dar pláticas, conferencias y llevar todos los aspectos de nuestras disciplinas a amplios sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el seminario está muy consciente del papel que la cultura juega en las sociedades modernas, en las sociedades del conocimiento. Y entonces, en el año del 2022, este seminario publicó el libro Manifiesto por la Tierra, compilado por el gran doctor Arnoldo Kraus, médico, filósofo y bioeticista connotado. Nos invitó a elaborar este libro que se llama Manifiesto por la Tierra, con el objetivo de conmemorar el 50 aniversario de la publicación del libro Bioethics, Bridge to the Future, o sea, bioética, puente hacia el futuro, del bioquímico estadounidense y profesor de oncología de la Universidad de Wisconsin en Madison, Van Rensselaer Potter, quien retomó el término bioética acuñado previamente por el pastor protestante, filósofo y educador alemán Max Fritz Jahr, como ya lo comentó la doctora Venegas. Para Potter, el concepto entrelazaría la relación moral entre el ser humano y los demás seres vivos. Además, consideró que era un imperativo bioético el deliberar acerca del uso de animales experimentales y las consecuencias de la difusión de la ciencia a la sociedad. Para este autor, la bioética se entendería en el contexto de la biología humana y su relación con el planeta y la solidaridad con la biosfera. Así, ligó a la bioética como disciplina explícitamente con la ecología y el medio ambiente, con el propósito fundamental de sumar las voces de humanistas y científicos a favor de la Tierra. Y lo cito: preocupado por la contaminación del agua y del aire, por el incremento poblacional y por los datos ecológicos, Potter consideró que la bioética, apoyada en saberes como biología, filosofía, tecnología y ciencia, debería de ser el instrumento para alertar a la humanidad sobre los peligros que acechan a la Tierra. O sea, en el 2022 se cumplieron 50 años, ya ahorita tiene 53, si las matemáticas no me fallan, y sigue siendo un libro, de Bioethics, sigue siendo un referente para los académicos que trabajen este tipo de temas. Entonces, su preocupación principal era con la biología, pero particularmente con la ecología. Y entonces el término surge pegado a la medicina, pero con Potter este término se amplía y se empieza a utilizar con referencia al medio ambiente, las ciencias ecológicas, la pérdida de la biodiversidad y cosas que tienen más que ver con la biología. Una de las primeras definiciones de bioética es la que el teólogo estadounidense Brian Reich publicó al editar la primera enciclopedia de bioética,
que apareció en 1978. Y cito, el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales, es la ética. Sin embargo, en la actualidad la bioética incluye no solo a la ética médica y los problemas morales derivados de los avances científicos y tecnológicos de las ciencias médicas y biológicas en general, sino también a todos los aspectos de la vida en general, incluyendo los aspectos éticos del cuidado del medio ambiente, el derecho, la filosofía, la antropología y un largo etcétera. Y es esta parte del derecho lo que nos hace estar en esta facultad para resaltar la importancia que tiene la bioética para el ejercicio del derecho. El desarrollo de nuestra sociedad produce complejos dilemas morales en la forma en que tratamos la vida y la muerte de los animales, humanos y no humanos, así como su entorno, mismos que demandan una comprensión interdisciplinaria de la bioética. Este libro ofrece distintos análisis desde la historia, la filosofía y los estudios sociales de las ciencias de la vida y la salud para abordar algunas discusiones actuales de bioética, así como sus intersecciones con la tecnología, el medio ambiente, la salud y la dignidad humana, que justamente estos últimos eran los temas por excelencia del doctor Arnoldo Kraus. La obra que tienen, que presentamos esta tarde, comienza con una exploración de la historia de la bioética y la discusión de sus fundamentos en la investigación. Aunque aquella encuentra sus orígenes en la filosofía moral y la ética de las ciencias de la salud, en las últimas décadas sus temas y enfoques de estudio se han transformado para abarcar otras dimensiones de la vida humana y su relación con otros seres vivos y no vivos. El pujante desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial, que es muy de nuestra época, plantea nuevos desafíos éticos, desde la manera en que el ser humano es resignificado y vivido a partir de los sistemas digitales y las prótesis tecnológicas que modifican o potencian las capacidades de percepción, hasta los debates sobre el manejo de información genética que es traducida en grandes datos, son solo algunos de los ejemplos de cómo la tecnología redefine no solo la relación humano-máquina, sino también la relación humano-humano. En este libro se examina cómo abordar estas innovaciones desde la bioética, considerando tanto las oportunidades como los riesgos que presentan. ¿Qué límites, si es que los hay, se deberían establecer para el uso de la tecnología y las inteligencias artificiales para intervenir la vida humana? Es una de las preguntas que se hacen algunos de los autores del libro. A medida que las sociedades se transforman, también lo hacen las identidades. Y dentro de nuevos contextos es necesario retomar discusiones que no por ser antiguas son viejas, actuales. Todo lo contrario, debemos continuar debatiendo sobre las formas en que se transversalizan las identidades y los marcos jurídicos y sociales mediante los cuales los sistemas de gobierno tratan de regular los cuerpos y los grupos sociales considerados pobres. Los trabajos contenidos en este libro ofrecen perspectivas para proporcionar una comprensión interdisciplinaria a los desafíos éticos que enfrentan las personas en tanto sus identidades como minorías. La bioética no se limita a analizar cuestiones humanas, también abarca nuestra relación con el medio ambiente y los animales no humanos. El cuidado del primero requiere de la praxis de otras éticas y perspectivas que cuiden la vida y la biodiversidad, así como aplicar nuevas herramientas que nos permitan relacionarnos con los demás animales y comprender las distintas prácticas que históricamente hemos empleado para dominarlos. Este libro también explora el desarrollo de éticas que respeten la vida de los animales, humanos y no, y sus entornos. La salud es un derecho humano fundamental, nadie lo duda, pero su distribución y acceso aún no lo es. Y es que recordemos, no existen enfermedades sino enfermos. En algunas de las monografías de este libro también se examinan las desigualdades en dicho ámbito, como las prácticas de atención de los médicos hacia los pacientes en los hospitales o ciertas demandas de atención a la salud, como la reproducción asistida o la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Todos estos temas también contribuyen a la protección de la dignidad humana y abren espacio para discutir estos temas y otros, tales como el uso de fármacos no regulados y los estigmas asociados a ello. Si consideramos que la enfermedad es la abstracción que hacen los médicos para arrebatar la experiencia corporal del enfermo, reconocer el valor de la vivencia subjetiva de quienes se enferman es tender un puente a una comprensión integral de la salud.
No hay que limitar la definición de los padecimientos desde un modelo médico genético que mutile nuestro entendimiento de las personas enfermas desde la dignidad. Y vuelvo a repetir, este era uno de los temas clásicos del doctor Arnoldo Kraus. En suma, este libro ofrece una comprensión interdisciplinaria de la bioética, abordando algunas de sus facetas y los desafíos que presenta en el mundo contemporáneo, desde sus fundamentos históricos y filosóficos hasta los dilemas emergentes y su relación con la tecnología, el medio ambiente y la salud. La bioética nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades y valores en un mundo en constante cambio. Considero que este libro servirá como una guía para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en explorar distintas dimensiones de la bioética. Asimismo, esta obra, más que zanjar discusiones, inspira el diálogo continuo sobre cómo podemos construir un futuro más ético y justo para los animales humanos, los no humanos y el medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Barahona, por sus palabras en la presentación de este libro. Y a continuación escucharemos las palabras de la doctora Abril Uscanga Barradas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. En principio, pues les saludo a todo el auditorio. Agradezco a los alumnos y las alumnas que están aquí presentes, escuchando esta presentación del libro, que seguramente estarán muy emocionados, como nosotros que estamos de este lado de la mesa. Agradezco también a mis colegas y compañeros y compañeras, profesores y profesoras que nos están acompañando. Muchísimas gracias, de verdad. Al igual que me permito saludar y dirigirme a esta mesa, a este presidium, para saludar en principio a mi directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muchísimas gracias, directora, por ayudarnos para realizar este evento. A usted y a su equipo de trabajo le agradecemos muchísimo. También a la doctora Ana Barahona Echeverría, integrante de la Junta de Gobierno. Muchísimas gracias, querida doctora, por acompañarnos el día de hoy en esta Facultad de Derecho, que la recibe con muchísimo gusto. Al doctor Daniel Serrano Juárez, investigador del Instituto de Geografía. A mi querido amigo Rogelio Alonso Laguna García, no solamente por ser miembro de el área que yo tengo toda la satisfacción de poder dirigir desde el Seminario de Filosofía del Derecho, sino porque Rogelio es de verdad muy estimulante, como miembro del seminario siempre es muy activo, siempre es muy propositivo, y cada vez que llega un mensaje para mí que dice Rogelio Laguna, digo, hoy va a ser otro evento de Rogelio. Entonces, bueno, pues le quiero dar el reconocimiento a Rogelio, porque él es el que ha empujado en realidad el hecho de que todos y todas estemos aquí el día de hoy, en conjunto evidentemente con quien es el coordinador de este libro también, Milton de Ita. Y saludo evidentemente también al moderador de esta mesa, el doctor Rodrigo Antonio Vega. Muchísimas gracias por apoyarnos. En este punto, entonces, quiero empezar comentando brevemente, ¿no? Haciendo como simplemente algunas pinceladas acerca de esta materia que a mí me parece interesantísima, que ya se ha comentado con anterioridad por la señora directora, pero también por la doctora Ana Barahona, acerca de la importancia de la bioética en la formación, que no solamente es de los juristas, porque en realidad está inmersa en un ámbito bastante interdisciplinario, sino especialmente de los juristas, porque aquí estamos, ¿no? Y a esto nos dedicamos. Pero bueno, antes de empezar con eso, primero quiero preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, habiendo comentado esto, y ya les han comentado que el libro del que estamos comentando es el de Perspectivas Interdisciplinarias sobre Ética, sobre Bioética, el cual más adelante, cuando le toque el uso de la voz al doctor Rogelio, nos va a decir dónde y cómo consultarlo, pero primero vamos a tratar de motivarlos un poco para ver si les interesa, ¿no? Después de todo lo que ya se ha dicho, espero no ser tan repetitiva. Yo también estoy como moviendo un poquito las piezas para no repetirme tanto. Entonces, esto, el ir al último, que lamento mucho, Rogelio, pero creo que vas a hacer tú, el ir al último implica ir adecuando un poco también el
discurso a lo que se va diciendo y lo que falta por decir. Entonces, en ese sentido, bioética también es un área muy interesante y muy importante, por ejemplo, para la filosofía del derecho, porque representa justamente estos grandes desafíos, estos grandes dilemas, los grandes retos y las grandes problemáticas, primero evidentemente que están en la propia bioética, pero que se transfieren hacia el derecho, y probablemente ustedes habrán escuchado ya hablar acerca del bioderecho. Y bueno, en este sentido, pues queremos a través de este libro dar a conocer las principales aportaciones teóricas y prácticas desde esta perspectiva interdisciplinaria, atacando especialmente la importancia de una reflexión ética que también incide en la toma de decisiones jurídicas, en la toma de decisiones médicas, en la toma de decisiones científicas, y busca particularmente propiciar justamente un intercambio, que es lo que yo creo que todos los académicos buscamos cuando presentamos un libro. Un poco ese intercambio de ideas, un poco el diálogo, este ámbito dialógico en donde podamos un poco expresar lo que nos inquieta, lo que nos interesa, pero también recibir un poco del otro lado si es efectivamente el punto de vista que compartimos o no, y las dos medidas serían fantásticas, porque en realidad en gran parte de lo que es nuestra labor como docentes, como académicos, como investigadores, es justamente llegar un poco hacia ustedes y enseñarles ese paisaje tan grande que puede brindar, especialmente, vuelvo a decir, el derecho, pero no únicamente el derecho. Entonces, ustedes como estudiantes tendrán un poco estas herramientas de las diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la comprensión interdisciplinaria de los problemas contemporáneos relacionados con la bioética y con los derechos humanos. Para ello, entonces, pues más o menos recordemos que dentro de este ámbito de la bioética, como ya se ha comentado con anterioridad, hay muchísimos elementos dilemáticos. Y cuando hablamos de dilemas, pues digamos, hay dilemas en muchos sentidos, y hay dilemas desde el más básico, ¿no? Como venir o no venir, ¿no? Como qué es lo que deberían de comer o no comer, pero también están estos dilemas profundos que representan retos para la labor jurídica, que en principio pueden entrar desde una visión que sea meramente bioética, pero que después va a bajar hacia los problemas más importantes, hacia el día de hoy. Por ejemplo, en este caso, el libro aborda algunos de los temas de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Y algunos pensarán, no, ese es otro apartado, pero en realidad la bioética, como se ha dicho, tiene mucha incidencia en cómo la tecnología se inserta y va generando, no voy a decir afectaciones, pero ciertos cambios, ciertos elementos de evolución para nuestra vida cotidiana, para nuestras relaciones con los seres, no solamente humanos, sino los seres que nos rodean en este planeta. También, como lo había mencionado anteriormente, un poco acerca de estos dilemas morales, por ejemplo, sobre la autonomía de la voluntad, ¿no? Con elementos tan básicos como, por ejemplo, la vida o la muerte, ¿no? Y entonces, a veces nosotros nos preguntamos con cierta seguridad lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o lo que dicen los tratados internacionales, o lo que dicen los pactos, y así sucesivamente acerca de estos elementos. Pero en realidad, dentro de todos estos conceptos, hay evoluciones tecnológicas y evoluciones científicas que los van afectando. Entonces, para poder comprender, por ejemplo, qué es la muerte y qué es la vida, también tendríamos que analizar este ámbito bioético. O, por ejemplo, dilemas que se han presentado para los temas de maternidad subrogada o los temas de técnicas de fertilidad. O incluso algunos que no son ni siquiera, digamos, tan contemporáneos o tan del día de hoy, sino que vienen afectando el tema de la tecnología, como es el tema de la clonación, ¿no? O las modificaciones genéticas, por ejemplo, de los no natos, ¿no? Si estará permitido, si debería de ser considerado ético el cambio, por ejemplo, del color de los ojos de un neonato, o de la estatura, o de las enfermedades, o la de predisposición a ciertas afectaciones genéticas. Y hay un caso muy interesante hablando acerca de esto, que seguramente algunas de ustedes conocen, acerca de un caso en Estados Unidos de una pareja de mujeres lesbianas
que estaba buscando que el Estado le permitiera hacer ciertas modificaciones genéticas a un nonato para que, porque miren, esto va en doble sentido, ¿no? No para cambiar ciertas predisposiciones genéticas, sino para generar ciertas predisposiciones, como por ejemplo que sea sordo. No que no sea, sino que sea sordo. Y entonces, ¿qué va a resolver el tribunal? ¿Por qué? Porque ellas eran sordomudas, entonces querían un hijo con la misma predisposición genética, porque tenían ciertas consideraciones argumentativas acerca de una vida así. Y entonces ahí vienen muchos dilemas acerca de qué deben de realizar los tribunales, qué deben de realizar las comisiones de ética con relación a estos casos. Y esto, como les venía diciendo entonces, cae hacia el derecho. De algo que en principio sería solamente un tema bioético, ¿no? Tiene que resolverse en un marco jurídico, en donde el bioderecho, bueno, entendiéndolo de una forma tal vez muy sencilla o muy fácil, como esa disciplina que utiliza el derecho para abordar estos dilemas éticos, tecnológicos, científicos, generados por la biomedicina y la biotecnología. Y entonces, elementos que parecen estar fuera del derecho y que son de los médicos o que son de los biólogos o que son de los físicos, empiezan a ser también problemas jurídicos. Por eso les decía, ¿no? Cómo entender conceptos que parecen tan trabajados en el derecho, conceptos que parecen tan uniformes en el derecho, pero que al día de hoy tienen que replantearse. Por eso les mencionaba el tema de la muerte, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues trascienden a tener un objetivo para el derecho. ¿Como cuál? Bueno, pues establecer para el derecho pues la parte más básica, ¿no? Y ya de ahí podríamos elevar el discurso hacia otros elementos. Pero el más básico para el derecho, viendo ahorita que son alumnos de licenciatura, cómo establecer marcos legales que puedan regular, que puedan establecer las intervenciones y también establecer cómo trabajar desde los diferentes marcos también teóricos, ¿no? Por ejemplo, acerca de los códigos de conducta en las diferentes profesiones, la vida, la salud, ¿no? ¿Cuál debe ser el actuar médico? Los elementos que trascienden desde la bioética hacia el medio ambiente, los temas de dignidad humana, los temas de justicia o simplemente, por decirlo en un ámbito bastante amplio, los temas de derechos humanos. Y es ahí entonces donde los libros y los temas de bioética y más allá, evidentemente, digamos, yo estoy tratando de empujar un poquito más allá del libro, pero evidentemente invitándolos a leer este libro, que además trata de muchos de estos temas de los que yo les estoy comentando y que está en acceso abierto, si no estoy mal, está en acceso abierto para que todas ustedes puedan consultarlo, pero el tratar de impulsarlos a entender que los temas de bioética, no solamente están relacionados con el propio estudio de la ética médica, sino que también tienen un enfoque más amplio, abarcando problemas morales derivados de avances que van a ser muy importantes para el futuro, viendo un poco en perspectiva el derecho, cómo va a ser la relación de los humanos con otros animales, con no humanos, con seres sintientes, con problemas emergentes que necesitan de la nueva determinación o del establecimiento de nuevos conceptos que se consideran como dados en el derecho, pero lamentablemente tengo que decirles, en el derecho es muy difícil encontrar algo que esté totalmente cerrado. Somos una disciplina social en donde esta creación de conceptos está relacionada con la vida, ¿no? Con nuestra vida social, está relacionada con este entorno que nos rodea, con nuestros contextos, y eso es lo que nos lleva a entender que vamos a necesitar la interacción y el conocimiento de todas y todos para poder redefinir esos conceptos, pero que los redefinamos en una relación bastante armónica, en donde se participe conjuntamente, yo creo que incluso intergeneracionalmente,
porque hay muchos elementos que no se van a poder definir desde un elemento hegemónico, sino que van a necesitar justamente de la confrontación de nuevas ideas. Y es ahí donde ustedes van a estar obligados a participar. No quiero extenderme más porque hay muchas más participaciones y yo creo que lo más rico a veces es escuchar a los autores. Entonces yo me voy a quedar aquí en este punto, espero haberlos incentivado al menos un poco para poder voltear hacia la bioética y que si, ojalá que así sea, incentivarlos solamente un poquito más para que tal vez trabajen temas de bioética en las tesis que se van a presentar cuando ya estén justamente para graduarse como una de las formas de titulación. No, digamos, no tomo más el tiempo, pero bueno, si quieren justamente conocer a los autores, aquí mismo, digamos, van a poder escucharlos, así como leerlos en el libro. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Uscanga Barradas, por la invitación a que leamos el libro Perspectivas Interdisciplinarias sobre Bioética. Y a continuación cedo la palabra al doctor Daniel Serrano Juárez, quien también participó como autor de un capítulo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos. También saludo a los demás y a las demás miembros del Presidium, también a las personas que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. Y por supuesto que agradezco a los coordinadores del libro, a Marlon de Ita y a Rogelio Laguna por la invitación, no solamente a publicar en la obra colectiva, sino a estar aquí. Y pues mi función ahora va a ser un poco más en profundidad, ¿no? La invitación que se me hizo fue más bien a platicarles un poco sobre el trabajo que yo presenté para este libro, más que darnos una perspectiva general sobre lo que pueden encontrar en él. Y entonces espero que quizás alguna de la perspectiva que yo manejo en esta colaboración, pues si bien les interese, quizás también por lo menos ojalá les pueda provocar algunas dudas o algunas preocupaciones sobre los temas que me interesaron a mí. Entonces, mi capítulo particularmente se encuentra en la sección de bioética, medio ambiente y animales no humanos y lleva por título Los jardines zoológicos de la Ciudad de México y los usos de la fauna exótica en su historia. Es decir, yo trabajo, es un libro de interdisciplina, yo trabajo desde la historia y desde la geografía y me preocupo por cómo han sido las relaciones entre los animales humanos y no humanos en la historia, pero no solamente en la historia, sino también en espacios claramente definidos, ¿no? Porque desde la geografía pensamos que los espacios posibilitan cierto tipo de relaciones independientemente de las personas o de las entidades o de los animales humanos y no humanos que se encuentren en él. Entonces me dedico a rastrear 3 casos de lo que hoy conoceríamos como zoológicos. Son 3 casos que realmente no guardan ninguna continuidad entre ellos, es lo que propongo. Y además son 3 casos que ya no están vigentes, ¿no? Anticipo que particularmente las expresiones o los ejemplos que analizo son profundamente antropocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son sociedades que están pensando desde la centralidad del ser humano como el eje rector de las decisiones que se toman en estos llamados zoológicos. Y digo llamados zoológicos porque la primera precisión que trato de hacer es que los 3 casos que analizo difícilmente son zoológicos como los conocemos hoy en día. El primero es lo que se le conoció como la Casa de Aves, Bestias y Alimañas de Moctezuma. El otro caso se le llamó un jardín botánico y zoológico de aclimatación que se puso en marcha durante el Segundo Imperio, es decir, en la época en la que Maximiliano gobernó el país. Y el último caso que analizo es muy raro también, pero le llamaron Casa de Fieras de la Escuela Nacional Preparatoria y que estuvo vigente durante el Porfiriato, específicamente durante la dirección de Alfonso Herrera. Entonces, son 3 casos diferentes, son 3 casos que no guardan ninguna conexión entre ellos, más que el hecho de que estuvieron en la Ciudad de México. Y eso me eso me motiva a tratar de entender históricamente cómo se da esta relación entre los animales humanos y los no humanos. Cómo trato de entenderlos porque, pues, aunque estemos hablando que es la Ciudad de México y podríamos pensar que todos somos mexicanos, realmente eran sociedades muy diferentes a la nuestra, ¿no?
Por comienzo, el caso de la casa de bestias, de animales de Moctezuma. Comienzo diciendo que es muy difícil acercarnos a lo que realmente pudo haber sido este espacio, porque la manera en la que nos acercamos a conocerlo es mediante las interpretaciones que hicieron los soldados, los cronistas, los misioneros españoles sobre lo que estaban observando en América, particularmente en México Tenochtitlán. Y entonces lo que están haciendo es interpretar ese lugar, ¿no? Imaginen que no saben ni qué están mirando, a qué están llegando, y entonces tratan de interpretar lo que ven con lo que ellos tienen en la cabeza. Y un poco recurriendo como un ejercicio incluso semántico, ¿no? De cómo se definían casas en el tesoro de la lengua española en esa época. Cuando uno se refería a casas, se refería a las casas del señor o del gran señor. ¿Qué significa? Que si nosotros revisamos con cuidado las crónicas, nos damos cuenta que el llamado zoológico de Moctezuma, en efecto, no era un zoológico, es decir, no era un espacio que estuviera destinado a los animales, sino la manera en que lo comprenden los españoles son las casas de Moctezuma, y que en todo su poder y su señoría que tenía, pues parte de estas huellas de que era un gran noble es que tenía animales, ¿no? Y que tenía animales resguardados dentro de la ciudad. Ahora, ¿sobre qué quiero hacer un énfasis? Ya con base en el análisis que realicé, es que los estudios arqueológicos han observado que en los espacios que se ha reconocido que estaban estas casas de aves, alimañas y bestias, también se han encontrado restos de óseos de humanos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles han sido las interpretaciones? Por un lado, que en estas casas no solamente habitaban animales no humanos, sino también animales humanos. Algunos de ellos eran artesanos que se dedicaban a extraer piezas de los animales no humanos, pero también de animales humanos, ¿no? Y pareciera ser que en lugar de ser un solo zoológico, eran 3 casas diferentes, eran 3 espacios diferentes. En uno había animales majestuosas, que es la que reconocen Cortés, pero también Bernal Díaz del Castillo, y estas aves majestuosas tenían la particularidad de ser aves blancas, y esto se asocia a las interpretaciones con que Aztlán era ese lugar mítico donde todo era blanco, y entonces no solamente había aves blancas, sino también tenían albinos, personas albinas que estaban resguardadas en esta casa de aves majestuosas. La otra casa o el otro espacio era el que se le conoció como el de las alimañas, y ojo, cuando cambia la palabra de referirse a estos lugares como casas de bestias o casas de alimañas, también hay una significación ética sobre qué es lo que estaban mirando. Hay una valoración, porque son alimañas cuando Bernal Díaz del Castillo dice que estas eran las que se comieron supuestamente a los españoles después de la Noche Triste, ¿no? Es decir, y dice, estos eran bestias fieras y eran sus dioses con los que alimentaron a nuestros compañeros, ¿no? Y pues estos eran como los animales salvajes, jaguares, algunos lobos, víboras, ¿no? Animales feroces. Y había un tercer espacio en esta casa de Moctezuma que estaba destinado a personas que tenían malformaciones, ¿no? Ahora, redondeando un poco el análisis, planteo que para revalorar qué es lo que estamos mirando, aún con todas las dificultades de comprensión, es que si nos quitamos un poquito la idea de la cabeza de que era un zoológico, ¿no? Un espacio para exhibición y placer de los nobles y de los mexicas, más bien podríamos estar ante, yo lo llamo espacios de reproducción de la vida social y mística de los mexicas. ¿Por qué? Porque una particularidad de esta sociedad es que a diferencia por ejemplo, de la religión católica, que concibe al Dios como una entidad que se manifiesta corpóreamente posiblemente, ¿no? Podemos imaginar que Dios se manifiesta. En esta sociedad prehispánica, las deidades no se manifestaban, sino que se encarnaban a partir de la personificación que tenían, ¿no? Entonces, es el caso que había con los sacrificios, ¿no? ¿A quién se sacrificaba? Al sujeto, a la persona que se sacrificaba, que encarnaba a una deidad por el tipo de plumas que usaba, por los colores que usaba. Entonces, ¿qué significa o cuál es la interpretación que doy a este espacio? Que era más que un zoológico, un espacio donde se obtenían
materia prima para la reproducción de los mitos religiosos. El segundo caso es el de el zoológico jardín botánico y zoológico de aclimatación, y esto está en un contexto del siglo XIX en donde hay una amplia circulación de especies animales y vegetales, sobre todo para el comercio, ¿no? Antes de que, no sé, estoy pensando, la tecnología fuera como uno de los principales medios de las economías internacionales, lo era el comerciar animales y plantas. Entonces, para cualquier país que quisiera desarrollar su economía, era importante mantener un jardín en el que pudieran aclimatar especies que después pudieran ser reproductibles. Lo que hago aquí es un poco, quizás, menos llamativo, pero es recurrir a analizar periódicos, diarios oficiales, tanto del Segundo Imperio como de asociaciones científicas, y lo que se nota es que hay un gran ánimo por encontrar y fundar este espacio. El espacio se funda precisamente en el bosque de Chapultepec, en el Rancho de la Hormiga, ¿no? Hay una persona que cede los espacios y digamos, la manera en la que termina este efímero jardín botánico y zoológico de aclimatación es porque entra un cazador y mata a los primeros especies de venados que se habían empezado a resguardar ahí para fomentar este espacio, ¿no? Además de que entra el cazador y mata a los venados, y hay un eco en la prensa de que quieren encontrar quién fue esta persona que llevó a cabo el hecho, pues por supuesto unos meses después empieza a caer el Segundo Imperio y ahí como que acaba este segundo intento de hacer un zoológico, ¿no? Como lo pensamos. Y el último caso es un zoológico de la Escuela Nacional Preparatoria que se funda en el contexto de una reforma educativa en donde el director lo que quiere es promover la educación científica. Y se le ocurre que una manera de promover la educación científica es fundar un zoológico dentro de la misma Escuela Nacional Preparatoria. Ahora, piensen que el espacio de la Escuela Nacional Preparatoria era el antiguo edificio de San Ildefonso, ahí es donde estaba, ¿no? Y entonces es muy interesante porque pues después de que entregué este capítulo siguieron las discusiones, siguieron las pláticas, y ¿qué es lo que pasa aquí? Que al zoológico se le donan especímenes, parece ser que el presidente le dona uno, un espécimen a la Escuela Nacional Preparatoria, hay gente que los dona, pero también mediante el análisis de los libros de cuentas hay evidencia de que el directivo está comprando animales, está comprando aves y está comprando semillas y carne para mantenerlos, ¿no? Entonces es una dinámica interesante de qué es lo que está ocurriendo, de tal manera que en una institución educativa ahora se necesitaba tener los recursos para mantener animales no humanos vivos, y el análisis de aquí es que estos animales no valen por sí mismos, sino por el conocimiento que pueden ofrecer a la historia natural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cambio en la dirección y se asocia que el cambio en la dirección es el que promueve la desaparición del zoológico, pero lo cierto es que si uno revisa de igual manera los libros de cuentas, uno se da cuenta de que hay animales que empiezan a morir porque se empieza a pagar por servicios de taxidermia, cambian los volúmenes de compra de semillas y de carne, y pues pensemos en las dificultades que implicaba mantener animales no humanos en lo que era una institución educativa también del siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una valoración también, les decía, de estos especímenes, porque aún muertos tienen un valor para el conocimiento, ¿no? Y por supuesto que esto podemos traer todo este tipo de reflexiones para nuestro presente y para tratar de identificar cómo es nuestra relación, ¿no?, con los animales no humanos, cómo los estamos considerando, cómo los estamos tratando, los valoramos en función de qué, ¿no? Entonces, con revisar estos tres casos, lo que trato de hacer desde la historia y desde la geografía, pues es promover una discusión sobre una reflexión contemporánea sobre cuál es nuestra relación con los animales no humanos en el presente y, por supuesto, pensar lo complicado que son estas instituciones hoy en día, los zoológicos en nuestra sociedad, porque lo cierto es que los animales ya están ahí, ¿no? Y entonces tenemos que tal vez transformar las instituciones para que vayan transformándose de la misma manera con los imperativos éticos de las sociedades conforme van cambiando. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Serrano Juárez. Y ahora tendremos las palabras del maestro Rogelio Alonso Laguna García, uno de los coordinadores del libro. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Primero quiero agradecer a todos y todas ustedes su presencia, tanto quienes están presentes en la sala como quienes están a distancia. Es para mí un honor estar acompañado de la directora de nuestra facultad, la doctora Sonia Venegas, y por supuesto de la doctora Ana Barahona, quien muy generosamente nos proporcionó estas palabras de prólogo para este volumen. Como lo han dicho, este libro es un esfuerzo interdisciplinario que intenta abarcar múltiples temáticas que son relevantes para quienes estamos pues, en diferentes disciplinas. Yo tengo el gusto de estar a cargo de la materia de bioética aquí en la Facultad de Derecho, y muchas de las temáticas que están presentes en el libro, por ejemplo, los animales, pues son debates abiertos en este momento y que tendríamos que reflexionar qué va a pasar con ellos en el futuro y qué está pasando con ellos en este momento. También hay discusiones muy importantes sobre cuestiones genéticas, clonación, medio ambiente, cambio climático, cuestiones que no pueden esperar, ¿no? Como ustedes saben, la realidad a veces va un poco más rápido que lo que el propio derecho puede ir normando, y eso implica pues también tener una formación cada vez más profunda y más amplia en estas temáticas. Por ahí quiero saludar también a algunos autores, que está por aquí el maestro Rodrigo Armada, está el maestro Horacio Chavira, no sé si alguien más me estoy saltando, bueno, el doctor Daniel Serrano y el doctor Vega, que participaron en este libro, que publicó la editorial Lambda, que es una editorial de Puebla, y que ha publicado distintos textos pues, que se están volviendo novedades importantes para los hallazgos teóricos que estamos realizando. Y va a ser de descarga gratuita. También se puede comprar, o sea, quien quiera un ejemplar físico en Lambda Editorial se puede pedir, pero ahí mismo en Lambda, como la letra griega, se puede descargar este volumen, porque la idea es que esté a disposición de todos y todas y que realmente sirva para construir el mundo que estamos deseando, y que es un mundo pues donde quepamos todos. Y cuando hablamos de todos y todas, no solo estamos pensando ya en los seres humanos, sino en las plantas, en los animales y en pues todos los elementos que hacen posible nuestra existencia. Para concluir, solamente quiero recordar que la bioética, desde su formulación clásica en los 70 con Potter, está constituida de 4 principios: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, pues supone un diálogo profundo con el derecho que no podemos soslayar en esta facultad, a la que agradezco muchísimo, bueno, que me haya dado la oportunidad de participar, porque yo tengo formación filosófica, pero bueno, ha sido un gusto y un placer para mí a estar a cargo de esta materia de bioética. Y bueno, las invito no solo a conocer el libro, sino a acercarse a la materia, a todo lo que se está generando en el Seminario de Filosofía del Derecho, y pues a que construyamos entre todos y todas el medio ambiente, la relación con la naturaleza que realmente necesitamos para nuestra vida en común. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias, maestro Laguna García. Y por último tendremos las palabras de cierre a cargo de la doctora Venegas Álvarez. Muchísimas gracias. Esperemos que se hayan interesado en el tema, que los hayamos podido mover un poquito, como bien lo señalaba la doctora Abril Uscanga, a estos temas tan interesantes, tan complejos, pero que están presentados en esta obra de una manera bastante accesible. Si les interesan, por ejemplo, temas como bioética y aporofobia, que es una fobia hacia la gente pobre, y cómo tiene un impacto en la inequidad en el acceso al derecho a la salud. Si les interesa la diversidad sexual biológica
y género abordados desde la bioética. Acérquense a la obra si les interesa precisamente estos temas de fármacos cannabinoides, los estigmas y la afectación a la dignidad de los usuarios, vivir una enfermedad, la interdisciplina como fuente hacia una integridad de la persona, el factor más vulnerable en el proceso de morir. Bioética en enfermedades raras, más allá de la genética, son uno de los muchos temas. Bueno, aquí nos estuvo hablando el doctor Daniel Serrano también de temas medioambientales en lo que tiene que ver con la vida de animales no humanos y cómo a lo largo de la historia. Me parece que la mesa fue interdisciplinaria y bueno, no sé de qué semestre sean, pero quienes aún no lleguen a noveno o décimo tienen también la opción de tomar bioética, que me parecería interesantísima si yo estuviera en su lugar, que en mis tiempos no la había. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Muchísimas gracias por quienes resistieron hasta el final. Muchísimas gracias a los coordinadores y a la doctora Ana Barahona, que sé que tiene un compromiso y ya está pronta a retirarse. Enhorabuena nuevamente a los coordinadores, a los autores y a la editorial.